martes, muchas gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas y hoy vamos a hablar del impacto de lo que quizá pudiéramos llamar el resurgir de movimientos nacionalistas. Hoy la revista, la famosa revista alemana Stern, en su portada publica una fotografía de Donald Trump envuelto en la bandera estadounidense haciendo el saludo nazi. La respuesta de la comunidad judía a esa portada ha sido de censura a la revista Stern, porque le parece que la utilización indebida de símbolos del nazismo pueden diluir, pueden ir con el tiempo haciendo que se debilite la condena a justamente los crímenes del pasado como los del Holocausto. Esto es solamente un botón de muestra de una serie de fenómenos que vienen ocurriendo, por supuesto, en Estados Unidos, en los que se revisan desde las autoridades, por ejemplo, los símbolos de odio o los que puedan convertirse o puedan funcionar como símbolo de odio, justamente lo que desató la violencia en Virginia hace un par de semanas, pero también en otras ciudades donde están siendo retirados monumentos que puedan tener esa función, sobre todo al calor de las declaraciones y de la permisividad de los discursos nacionalistas y racistas que se vienen escuchando en ese país. Pero no es el único. Ahí está también Europa, donde crecen los sentimientos contra el Islam, la islamofobia, al mismo tiempo que, como me comentaba un poco antes de entrar al aire, Marwan Soto, que está con nosotros, ahorita lo voy a saludar, como él mismo me comentaba, también están creciendo las respuestas, las reacciones a los movimientos de odio contra países árabes o contra el Islam. Este es un poco una radiografía muy amplia de algunos de los hechos que se están produciendo en el mundo y que nos hacen recordar algunos de los peores males que ha enfrentado o que enfrentó de violencia el siglo XX. Marwan Soto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer tenerte. Muchas gracias, como siempre. No, como siempre, un placer tenerte aquí. Ahorita le entramos de lleno a este tema, que además tú vienes mascando ya hace rato. Y en las últimas 2 semanas de Charlottesville para acá, con especial fuerza. Y por supuesto Pepe Rubinstein, que está regresando, se reincorpora con nosotros los viernes después de unas merecidísimas vacaciones. Merecidísimas. Gracias. ¿Descansaste o no? Claro, claro, pero ¿vienes con pila o no? Extrañándote. Nada más vienes de Europa y nos tienes que contar esto de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, ¿Qué es lo que viste lo de Barcelona sucedió lo que justamente. viste y viviste allá. Marwan, ahora sí, arrancamos con opiniones encontradas. Ya hicimos una introducción planteando el tema. Voy contigo, Marwan Soto. ¿Crees que es necesario, lo que están haciendo en Estados Unidos, retirar los símbolos, la cantidad de símbolos, digamos, que puedan ser susceptibles de ser considerados, digamos, de odio? Son cerca de 700 en todo el país. Llevan ya cerca de 60 retirados. Hay que tratar de tener un poquito más de criterio en algunas cosas, y también hay que hacer un poquito de historia y entender cuáles son las razones para las que hay que quitar, sí hay que quitar algunos de esos símbolos, y también porque hay que tratar de entender algunos otros. La memoria tiene un papel pedagógico. Con la memoria aprendemos cosas. La memoria del papel pedagógico no se refiere solamente a que recordemos algo, a esta frase medio tonta de recordar para que no se repita. No se trata de recordar, sino de que hay ciertos elementos que tienen que tener una presencia permanente en el colectivo, más allá de la estatua, para poder saber que esos son los límites que no se pueden cruzar. Cuando pensamos, por ejemplo, en el general Lee, cuando pensamos en el movimiento esclavista, cuando pensamos en el nivel de opresión que incluso se sigue viendo en algunas secciones de Estados Unidos. Hace 70 años el movimiento de derechos civiles tenía cierta importancia porque al final se pudo cambiar una de las estructuras sistémicas de Estados Unidos. Ahí podemos hablar sobre unos símbolos que, aparte de lo que buscaban a la hora de ser puestos, como significó también las estatuas de Lenin en la Unión Soviética, como significaron los Saddams en Irak, todo este tipo de elementos que al final lo que busca es vanagloriar las ciertas épocas que hicieron mucho daño, son las que se tienen que prestar un poco al retiro, porque ahí no se está recordando, no está entrando el papel de la memoria, sino se está buscando enaltecer, porque esa era la función del símbolo ese momento. Esa es la gran diferencia de un general Lee a un Colón.
Colón, si los empezamos a poner de la misma perspectiva, vamos a empezar a decir la idiotez de 500 años no hay nada que celebrar. 500, exacto. ¿No? Está bien, Exacto, entonces dejamos de hablar español, dejamos de pensar en literatura. Se vale aceptar el argumento. Quien lo está proponiendo es una alcaldesa de Nueva York que dice, oigan, es que yo soy latina y la figura de Colón, sobre todo con la colonia que vino, y luego pues, significó opresión. Yo creo que hay que leer un poco más de historia ahí también, ¿no? Sin duda. ¿Cómo lo ves tú? Yo veo que esto es una ocurrencia. Realmente no va a prosperar. Pero lo que en verdad está ocurriendo es una ley pendular en la que se ha buscado unificar países hermanos, buscando unificar un continente, haciendo una Unión Europea, los Estados Unidos tratando también de hacer un continente unido, de que todos pertenecemos a una sola región. Sin embargo, cada país, cada etnia tiene sus orígenes, tiene su cultura, tiene su idiosincrasia, su manera de pensar, su historia propia, su lenguaje propio, su manera de reaccionar. Y cuando ocurren estos fenómenos de que alguien puede llegar y puede ocupar mi sitio en mi trabajo, yo me puedo ver desplazado, entonces comienza uno a sentir que tiene que defender su propia cancha, su propio terreno. Y eso es realmente lo que ha ocurrido, que de repente han asomado los supremacistas blancos. Lo estarías viendo no solamente como un tema de memoria, o de la necesidad de memoria, sobre todo de algunos, digamos, capítulos negativos o que pueden tener una capacidad, digamos, de formación negativa, sino como una especie de una tensión o lucha entre grupos por su sobrevivencia. Tiene que ver mucho más con el manejo de un discurso político que con hechos reales, porque tampoco hay y eso sí está aprobadísimo, no existe un desplazamiento de mano de obra de Estados Unidos por la entrada de los hispanos. Esto se ve más en Europa, donde tampoco existe. Y los supremacistas blancos que han aparecido en Estados Unidos, pues realmente son aquellos que han estado en la opacidad, y el surgimiento de una figura con un temperamento como el de Trump les ha dado pauta para poder asomarse, y están yéndose justamente todo el tiempo que estuvieron viendo y observando, ahora se convierten en actores de la situación. Creo que tiene dos partes, que ese ha sido el análisis más inmediato al final, y del que todos nos preocupábamos desde mediados del año pasado. Cuando tenías un personaje como Trump, podías encontrar que sus discursos le dieran cierta idea de legitimidad a los discursos de los grupos de odio, sean los ismos que sea, pero los ismos que sea siempre han existido. Al final tenemos los nacionalismos, tendremos el extremismo, tenemos todas estas figuras, todas estas entidades que al final se han habituado a pensarse que están sobre otro tipo de comunidades. Y para este tipo de comunidades que se van a enaltecer dentro de la idea de que su identidad, la que hay que defender por encima de todos los demás, no les importa quiénes van a ser los demás. Los ismos dependen de ahí. Estas personas que se encontraban posiblemente legitimadas por los discursos, también nos han permitido ver otra cosa que hemos desatendido en general en el mundo entero. Y si quieres, solo nos vamos a Estados Unidos y Europa. Estados Unidos tiene una estructura sistémica del racismo. El racismo en Estados Unidos es un asunto casi estructural. Durante el movimiento de derechos civiles, quizá nos pensamos, refiriéndome solo a Estados Unidos, que estos pequeños logros que llegaban al punto de tener incluso un Obama, tener una esgrimista musulmana, que es la primera atleta musulmano-americana que ganó una olimpiada para Estados Unidos con un hijab puesto, o que podemos tener muchos ejemplos que nos podían dar la idea de que se encontraban ciertas ideas de equidad, eran más bien excepciones en las que nosotros nos confiamos que iban a generalizarse en algún punto para vencer esa barrera y poder equipararse, sin atender que este tipo de grupos no estaban escondidos. El racismo hacia comunidades afroamericanas nunca estuvieron escondidos. Si ibas a Texas hace 10 años, te podías topar con una marcha del Ku Klux Klan. Bueno, y tenemos desde 2015 importantes hechos de sangre y crímenes relacionados con grupos supremacistas y racistas. Sí. De hecho, Europa, ahí es donde surge, de ahí se deriva la política de retirar los símbolos de odio. Pero hay un buen ejemplo, Pepe, de una comunidad que, si atiendo lo que decía Marwan hace un momento, ha sabido, digamos, o ha puesto suficiente interés mantener la memoria, sobre todo de temas de crímenes, de símbolos que esconden temas de crímenes, es la comunidad judía.
con el Holocausto? El centro Simón Wiesenthal. Simón Wiesenthal fue el cazador de nazis durante décadas. Murió hace unos 5 años, pero hay un centro llamado Simón Wiesenthal en Los Ángeles, Sí. que son gentes que investigan qué ocurrió y cómo fue el Holocausto, y además han encontrado causantes del mismo y los han llevado a tribunales. Es el caso de Eichmann y otros más. Ellos mismos reprueban la portada, la osada portada de la revista Stern del día de hoy, en la que envuelto en la bandera americana aparece Donald Trump, pero diciendo Sein Kampf, o sea, haciendo una derivación de Mein Kampf, que es el libro de Hitler, que por cierto se ha estado reimprimiendo, se ha estado vendiendo en lugares como Chile, en Europa, se está vendiendo bastante, y ahora hacen sentir que Sein Kampf, que la lucha de Trump es el nazismo. Esto está exageradísimo. Hay que encontrar un poco también los puntos de equilibrio a partir del discurso que, insisto, nos puede permitir la memoria. Porque solamente a través de la memoria podemos construir sociedades un poquito más decentes. Ha sido el único camino que hemos encontrado para eso. La publicación de Mi lucha, del libro de Hitler, sale a partir de que el año pasado se pueden por fin publicar el libro. Y hubo un escándalo gigantesco, el que un amigo nuestro, Jacobo Bayán, es un experto aparte del tema, porque al final sí también significaba un momento de poder recordar qué es lo que se hizo mal. Y hay que entender qué es lo que se hizo mal. Solamente a través de la memoria y de ese tipo de cosas podemos acercar un poco el miedo, porque sí hay que tenerle miedo. Yo sí le tengo miedo al Ku Klux Klan, yo sí le tengo miedo a los neonazis. Claro. No tengo por qué ocultarlo. Pero aquí hay un argumento. A partir de esto lo puedo acercar y saber cómo confrontarlo. Pero hay un tema que es así como es fácil entender la necesidad de preservar la memoria para evitar crímenes y la expansión de movimientos que, como tú dices, dan miedo, como, por ejemplo, la crítica que está utilizando el Simón Wiesenthal, que es, nos preocupa que en los medios se estén utilizando esos símbolos de manera irresponsable, incluso usan la palabra inaceptable, porque no creen que pueda ser admisible comparar, digamos, hoy a Trump con Hitler. ¿Por qué? Porque el efecto es diluir, no es frivolizar. No creo que coinciden con Marwan, porque lo que están diciendo es que le están estableciendo este tipo de símbolos, lo que están haciendo es distorsionar la memoria. Sí, pero la parte en la que no coincidimos en que yo no creo que sea una frivolización. Resurgir del nacionalismo, símbolos de odio, estamos hablando de eso hoy en Opiniones Encontradas. Marwan, me quedé contigo y el argumento, déjame retraerlo, lo que le está diciendo la comunidad judía a la revista Stern. Le dice, aguas, porque utilizar una portada equiparando a Trump con Hitler. No hay que equipararlo, no se puede equiparar. Dice, cuidado, porque eso puede ser contraproducente, incluso para la memoria, porque diluye o puede diluir los crímenes del pasado como el Holocausto. Al final nos estamos enfrentando a algo que... No? Esa es la palabra que utilizan. Es que no es necesariamente que tenga una respuesta, porque no tenemos esa respuesta. Después del siglo XX no pensamos que íbamos a volver a cruzar este límite. Quien te diga sí lo está haciendo, no lo está haciendo de manera tajante, a menos que pueda ver hacia el futuro y saber cuál es el resultado de este tipo de políticas y del enaltecimiento de este tipo de grupos, no lo vamos a saber, ¿no? ¿Qué es lo que sí estamos reaccionando? Estamos reaccionando con miedo ante un tipo que no es evidente, no tiene nada que ver con Hitler, ¿de acuerdo? Pero es un reverendo animal, es un tipo que aparte enaltece criminales, es un tipo que aparte sí le ha dado legitimidad a un discurso de odio que puede hacer mucho daño. Sí, pero fíjate la diferencia entre hablar del presidente de Estados Unidos como un incompetente, un incapaz, un volátil, un loco, etcétera, a simplemente verlo como, digamos, la avanzada del tendría resurgimiento que leer el texto, la verdad, tendría que leer el texto de un evento como el nazismo. No, es que no es texto, es la portada. La imagen no me dice eso. La crítica es la portada. Está bien, pero es que la imagen a mí no me dice tantas cosas, esta idea, y eso lo hemos platicado cuando hemos hablado de libros. O sea, cuando alguien te dice que una imagen vale más que 1000 palabras, no ha leído 1001 palabras. No, pero me estaba refiriendo a la crítica de la propia comunidad judía. Sí, de acuerdo. Vas, Pepe.
hay una idea que me parece muy interesante, rescatar a lo que acaba de decir Marwan. No estábamos y nunca pensamos que después del trágico siglo XX de guerras nacionalistas íbamos a volver a cruzar los límites. ¿Coincides y cuáles son los límites? Yo creo que estamos añadiéndole a la verdad un copete que se nos está ocurriendo, pero que probablemente no coincide con la realidad. O sea, fue un yo no chipote sé, de la historia. mira, yo no sé cuánta gente nos está ahorita escuchando, nos están viendo por la televisión. Es viernes 7 cacho, Yo 25. creo que a lo mejor no pasa de varios millones. Pero cuando habla el presidente de Estados Unidos, cuando habla el señor Trump, cuando el señor Trump dice que de ambos lados hay buenos y que hay malos, cuando el señor Trump se lanza al aire en cadena nacional, cuando de veras son millones los que lo escuchan, realmente él soltó una puntada, se le ocurrió decir que hay buenos y malos de ambos lados. No lo reflexionó. No, yo no estoy tan seguro de eso. O sea, ese discurso tú sientes que es... yo sí he visto. Si es cierto, peor. El tipo sí piensa así, y ¿Es eso peor? lo hemos visto. Entonces, A ver, cuidado. yo creo que hay que tener mucho cuidado en cómo ha sido la evolución de estos símbolos para poder saber cómo confrontarlos. En las marchas alrededor de lo de Charlottesville, o era incluso en la de Charlottesville, no me acuerdo, empezaron a jugar estos fachos, los neofascistas que estaban ahí, con las frases de "you go home", ¿no? De "tú go home". Y le empezaron a modificar conforme iban evolucionando las pancartas a "yous go home". Ah, ¿en serio? ¿Ahora vamos a llegar a ese nivel? No, estaremos, si permitimos eso, rompiendo los límites morales que nos permitió el siglo XX. Y no podemos permitir eso. ¿Dónde queda la línea de lo inaceptable? En lo que hace daño. Lo inaceptable es lo que hace daño. No podemos permitir que este tipo de criminales estén en la calle porque hacen daño. Y eso cuando lo vimos a lo largo de un siglo XX espantoso. Si no lo podemos permitir, O sea, ningún discurso... O sea, todo lo que pueda traer la memoria de los crímenes que se cometieron en el siglo XX es cruzar. No es lo que nuevamente pueda la traer línea. la memoria. La memoria tiene que ser permanente. No podemos olvidar el Holocausto, no podemos olvidar el genocidio armenio. Lo que no podemos permitir es enaltecer el tipo de diálogos que permitieron el Holocausto, que permitieron Ruanda, que permitieron el genocidio armenio. Eso es lo que no podemos permitir. Bueno, justamente eso le da más fuerza al argumento que estoy dando, en el sentido de que hay que cuidar las palabras, hay que cuidar lo que se dice, y hay que saber que hay consecuencias. O sea, hay que explicárselo al hombre naranja. El hombre naranja, cuando toma el micrófono y habla que entre los que están diciendo lo de yous y lo demás, jugando con términos de you, yo creo que él debe de reflexionar bien y medir que va a haber consecuencias. No, pero en serio, Y no, las está ¿en viendo. serio Pero creemos que va a pasar eso? el Trump va a reflexionar. El asunto, Bueno, el es que el asunto no es si no podemos- debe hacerlo, sino el tema es las consecuencias de que no lo hace. Bueno, ese es el tema. Es que el tema es que sí hay una memoria histórica, y tan la hay que muchos países, sobre todo en Europa, están clamando por volver a sus orígenes. Están Dinamarca, Noruega, en varios países ¿Pero qué de significa? la Unión Europea están hablando del Nexit. Después del Brexit, están hablando de Sí, un pero al Nexit. mismo tiempo tenemos la respuesta de las elecciones francesas con todo y la baja popularidad de Macron después, que se negó a eso. Y al mismo tiempo tenemos la respuesta de las comunidades españolas que después del atentado en Barcelona buscaron tratar de hablar de la Afortunadamente surgió integración. Macron, Y al mismo... pero en segundo lugar hay una Le Pen, No. y ahí está. Pero en muy segundo lugar, y Pero la Le Pen está, estaba del padre, de y el acuerdo. padre viene desde hace mucho tiempo Pero atrás. están. Sí, siempre ha estado, Entonces pero se han nada ido más, reduciendo. bueno, hay que ser realistas. Pensemos también en una cosa, si no, Trump sirvió como un antídoto para que ganara Le Pen, porque al final, a partir de tener una sociedad francesa increíblemente politizada y involucrada, Claro que influye la idea de que si Estados Unidos ya eligió a alguien que probablemente no es el que debió haber sido, no vayamos nosotros a caer en una... o sea, en sí una nos damos situación. cuenta que la gente Pero no necesariamente votó por Macron como votó el por un no Le Pen. Marwan, el peligro es, y sobre todo en Europa, que si no fue Le Pen ahora, puede ser mañana en Suecia o en Dinamarca sin o en algún duda. otro país. Pero al mismo porque tiempo... cada vez es más corta la distancia entre aquellos que le están diciendo a los oriundos, a los originales del país, ¿sabes qué? Están saliendo de ISIS, están huyendo de ISIS, están entrando, están ocupando un sitio que nos corresponde, y necesitamos tener fronteras de nuevo. Pregunta eso, ¿no?
para tomar ese último caso, por ejemplo, pensando en el atentado de Barcelona. Sí. La marcha que estuvo apoyando, ¿no?, a las comunidades musulmanas en Barcelona, ¿por qué no les dimos tanto revuelo? Bueno, hubo poca difusión. Bueno, a ver, ahí hay un planteamiento que atañe directamente a los medios de comunicación y es, a ver, así como hasta donde voy entendiendo, así como podemos censurar, o censuramos más bien, discursos de apología del racismo o del nacionalismo, como los que hemos visto los últimos días en el caso del presidente de Estados Unidos, ¿por qué las coberturas a veces son más intensas de parte, digamos, de los movimientos racistas, de los movimientos xenófobos, de los movimientos nacionalistas, que de los contramovimientos que se oponen a ellos? Claro, esta marcha de la que tú me hablas fue... Bueno, yo creo que no la difundieron, no hubo el ruido. Sí sé que el próximo sábado, mañana hay una marcha en la que van a estar presentes, van a ir por todas las Ramblas, van a ir hacia Paseo de Gracia. Está bien, vamos a ver. Y van a ser Está bien, pero miles. esa es otra cosa, Hubo al día siguiente o 2 días, no recuerdo, un grupo de mujeres, todas con hijab en la cabeza, que al final salieron para decir, el Islam no se trata de esto. Y si hubo cobertura, si yo lo vi, al menos fue cobertura y no veo tanta tele. Al mismo tiempo, al sábado siguiente, debe haber sido el sábado siguiente, afuera de Berlín, 500 neonazis salieron con sus vásticas diciendo las barbaridades que dicen. Salió la policía, que tenía la obligación de proteger cualquier tipo de disturbio, pero no fue la policía la que mandó a los neonazis a su casa, fue la gente de la zona los que lo mandó, porque también hay una respuesta social a eso que pasamos por alto. ¿Dónde está la importancia de los medios, de la cobertura y de la respuesta social? En la posibilidad de tener, medios como lo puede haber sido Charlie Hebdo, como lo puede ser también esta revista que no sé cómo se pronuncia su nombre, que al final que al final lo que hace Estrella, sí es poner bajo el discurso público cuáles son los límites que se está dispuesto o no a llegar. Si tienen a un Trump vestido con la bandera, no sé qué, la bandera de Estados Unidos, el símbolo, el saludo nazi, y te topas con la mayoría de la población norteamericana que no son los white supremacy, aunque sí es estructural el white supremacy, y dicen, no, este tipo no vamos a permitir que llegue a esto. Podemos tener a partir de la memoria una respuesta social que impida estos avances. A ver, pero entonces, ahora regresamos un poco al punto. Sí, la necesidad de mantener la memoria y ese como criterio para mantener o no ciertos símbolos. Siempre y cuando la memoria no yo puedo pero al mismo tiempo, ¿por qué silenciar o dar menos voz a movimientos que siguen existiendo de oposición a, digamos, a los de lo que discursos de escucho odio de Nahual, yo puedo nacionalistas? extraer, por un lado, que los medios de difusión no son del todo imparciales. Nunca lo ¿Pero por qué? Pero en este asunto no hay... Hay línea, digamos. Porque se nos ha olvidado el papel educador de los medios. Lo que sí es positivo es el hecho que la misma población sea la que le diga a los que traen sus banderas y sus suásticas que se hagan a un lado. Porque en Charlottesville es un pueblo pequeño en el que están paseando la bandera, pero que tiene históricamente para Estados Unidos por eso está ahí la estatua de Robert Lee. Y estamos hablando de nacionalismo, de los discursos racistas, de los símbolos de odio, su retiro, lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa. Pepe decía, Marwan, vamos hacia las conclusiones. Decía, a ver, no hay que olvidar que hay límites y no hay que pasar los límites. El problema es que los límites no solamente es para Trump, que los debería de tener, como se lo señala su opinión pública, y también los límites que tienen que ser para el propio manejo de la información. Ahí está la crítica de la comunidad judía a Stern. ¿Cuáles te parece que son los actores que tienen que limitarse? Los protagonistas y sus límites. Pues yo coincido con Abraham en el sentido de que lo más importante es que conozcamos la verdad. Nosotros cuando oímos la palabra Islam, de inmediato nos ponemos a la expectativa y pensamos que hay agresión. No, ese no es el Islam, esa no es la religión, no. Se está vendiendo mucho en Europa ahora un libro de Michael Houellebecq. Se llama Sumisión. Es Francia 2022, eligen a un presidente musulmán y las calles, las mujeres con burkas, y la Sorbona es una universidad musulmana, y
los profesores, los conversos, tienen el derecho de tener, de ser polígamos. O sea, te narran una Francia o una parte de Europa que es más la idea de alguien que lo que es la verdad. Yo lo que creo es que debemos de sintonizarnos más con la verdad, entender qué es el Islam, qué es lo que está ocurriendo. Pero ahí los responsables, ahora, ¿quiénes son? Si los gobiernos, si la Trump educación, los medios. Sí. Pero si Trump efectivamente es el que cree que la culpa de lo de Charlottesville es de ambos lados, es una culpa compartida, o si se le fue la lengua, o qué sucede. Pero tenemos que entender qué sucede para poder obrar en consecuencia. Porque sí. se nos... O sea, a ver, la indulgencia con el Ku Klux Klan es pasar los límites. Son varias cosas. Me da pánico el Ku Klux Klan, nada más escuchar, de ver las 3 Ks. No, claro. Creo que son varias cosas, y digo un poco porque mi tema son los libros, y yo de los libros rescato un poco de la novela de Ulbeck. Hay que también acordarse una cosa, los franceses escriben para los franceses, y Ulbeck hace una novela distópica a partir de un universo que no necesitaba tratar de una verdad, porque es justo una novela distópica. Entonces tampoco vamos a esperar que Blade Runner sea verdad, que también es otra novela distópica. Pero sí influye, ¿no? Influye, y ahí podría haber un poco el nivel de responsabilidad que se tiene desde los medios o desde los que no son medios. Solamente que para en defensa de Ulbeck, el arte nunca tiene que ser moral, ¿eh? El arte no puede ser moral, si no va a dejar de ser arte y vamos a tener que empezar. Y tampoco sería responsable en este caso. O sea, no es de los actores que puedes llamar a cuentas. Sí me ¿A quién preocupa, llamas a cuentas? ¿Políticos, medios, sociedad? Sobre todo políticos pública. Y a partir de una cosa, solo para poder encontrar el límite que nos puede explicar todo lo demás. Los franceses, aparte que escriben para sí mismos, llegan a ser un poco más avanzados que todos los demás. Ley Gasot, 1991, a partir de una ley de 1970, que lo que buscaba la ley de los 70 era imposibilitar que alguien negara el holocausto. No se podía negar el holocausto. A partir de eso se marcó una ley porque apelabas de memoria, de construcción social y demás. O sea, los medios no podían dar voz a quienes negaban el holocausto. Y es delito hacerlo. La reforma con la modificación para la ley Gasot, lo que hace, que es de 1991, es poner el límite desde la moral para poder impedir cualquier discurso que enaltezca el odio y tenga posibilidades de hacer daño. Bueno, el límite desde la ley. Pero la moral pero la ley tiene que provenir de la moral. Hay un momento en el que si empezamos a dejar la ley por fuera de la moral, vamos a empezar a hacer también barbaridad. Los límites son muy complicados. Pero es que lo estamos viendo, Pepe. Los límites es cuáles, por ejemplo, hoy, recurriendo al ejemplo que pones, cuáles van a ser los límites en el caso, por ejemplo, de los símbolos. Cuáles van a entrar y cuáles no. ¿Cuáles son aquellas cosas que no se pueden negar o no se pueden cuestionar? Lo que va a hacer daño. El límite ideal es la verdad. El límite ideal es que los medios, que dicen que es el cuarto poder y no sé en qué número está, pero los medios son capaces... En México el 18º. Pero te presentan imágenes de alguien, te presentan a un exgobernador o alguien que tú, nada más de escuchar a la semana, tú ya no dudas que el señor es culpable, porque te dan una parte de la historia. Yo lo que creo es que hay una responsabilidad enorme en los medios, en los que sí tienen que cumplir con un parámetro de la verdad. Sí. Tienen que cumplir con ello. Y los políticos, por lo pronto, el límite nos lo están poniendo. El límite, por lo pronto, nos lo acaban de poner a nosotros, que nos tenemos que ir porque se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Marwan Soto, escritor. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias, Pepe Rubinstein. Gracias a los dos por haber venido. Muy buena discusión. Y afortunadamente es un tema inagotable. El tiempo sigue. Gracias a usted. Buen fin de semana. Que le vaya bien. Adiós.